Vamos a tomar contacto con Rodrigo Palma, economista y director ejecutivo de RPBM Consultores. Rodrigo, ¿cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros a esta hora, Rodrigo. A ver, lo primero, hace ya varias semanas habíamos conversado de cómo venía la mano en la economía, distintos aspectos y muchos expertos, entre ellos usted decía, no se va a superar un 5% de inflación aproximadamente, será un tope, y decía, a no ser que pase algo como la guerra en Ucrania, un movimiento bastante fuerte. ¿Esto que ha ocurrido en los últimos días es uno de esos movimientos que puede desestabilizar la economía? Sí, efectivamente, no sé si desestabilizar, pero sí efectivamente va a generar algunas presiones extras en la inflación. Nosotros, tal como hemos conversado en algún momento, las estimaciones que tenemos están entre un 4,5 y un 5, y efectivamente siguen estando, pero cada vez más cercanas al 5%. Incluso hay alguna estimación que podría ser sobre el 5,2%. Esto derivado fundamentalmente del incremento en el precio del petróleo, que ya ha tendido a estabilizarse, pero fundamentalmente en el alza en el precio del dólar, que finalmente va a generar presiones sobre la mayoría de los precios de la canasta de consumo de las personas. Ya, y con todas estas situaciones, usted decía, más cercano al 5%, las estimaciones podrían empezar a subir incluso, por ejemplo, en cuanto a inflación, que es lo que más nos preocupa hoy día, cómo está la situación de los productos, de aquí a fin de año. La verdad es que en este sentido las estimaciones debiesen estar cerca del 5% para final de año, no Ya. debiesen moverse mucho más de eso, porque los efectos hoy día de este conflicto entre Israel y Hamas son bastante acotados de la perspectiva de la producción de petróleo. Si es que este conflicto no sigue escalando y no hay otros países involucrados. Si hubiese otros países involucrados, como por ejemplo Irán, esa sí que sería una pésima noticia, porque ahí habría un incremento mayor en el precio del petróleo. La verdad es que hasta el día de hoy lo que se está observando es que los precios hoy día del petróleo fundamentalmente tendrían a estabilizarse, entendiendo que el conflicto debiese permanecer entre Israel y Hamas fundamentalmente. Si así fuese, no debiésemos observar mayores incrementos en el precio del petróleo. No obstante, la fluctuación del dólar debiésemos seguir monitoreándola, toda vez que muchos inversionistas van a tender a refugiarse en el dólar. Por tanto, hay una mayor demanda por dólar y esto hace que se fortalezca la moneda y que para nosotros se encarezca, ¿no? Eso mismo le iba a consultar, ¿cuál era la conexión directa que tenía este conflicto que estamos viendo ahí en las imágenes de apoyo con el precio del dólar? Que es un refugio hoy día para quienes quieran por lo menos salvaguardar los valores que tienen, por ejemplo, billetes guardados en los bancos, algunos activos. Sí, exactamente. Se centra fundamentalmente en eso, ¿no? En este caso, el alza del dólar tiene dos efectos para nosotros hoy día. Uno tiene que ver con que se, los problemas financieros que tiene China en este caso, fundamentalmente en el sector inmobiliario. Esto hace que el crecimiento en China sea mucho más bajo, por tanto, estamos observando además un precio del cobre que ha venido cayendo. Al haber una disminución del precio del cobre, ¿verdad? Tenemos un menor ingreso de dólares al país, por tanto, esto genera un incremento en el precio. Eso por una vía, y la otra vía tiene que ver con este conflicto que, tal como mencionábamos, la vía es que muchos de los inversionistas buscan refugiarse en algunos instrumentos que tengan mayor nivel de certeza o que sean más seguros, y ese instrumento hoy día son aquellos instrumentos que están asociados a la moneda más potente hoy día, que es el dólar. Ya. Veíamos la nota en el bloque anterior que los pasajes habrían subido. ¿Esto es por las presiones, por este conflicto o porque el dólar ya venía con una presión al alza en nuestro país que está afectando varios de los productos que también importamos? El alza que hemos observado ahora tiene que ver fundamentalmente con el aumento del precio del petróleo anterior de las últimas semanas, y además el aumento del precio del dólar que también habíamos visto durante las últimas semanas. Aún es demasiado pronto para observar en los precios que ya se haya internalizado este aumento tanto del tipo de cambio a partir de este conflicto que finalmente estalló el fin de semana. Por tanto, es demasiado pronto para que ya tenga un efecto sobre los precios. Y con todas estas situaciones que están ocurriendo hoy en día, con un dólar que ya venía subiendo, con una guerra que podría aún más volverlo una reserva de protección y que va a aumentar la demanda de dólares, el Banco Central, ¿qué decisión podría tomar para los próximos días en su reunión de política monetaria? Entendiendo que ya muchos decían no debería bajar tanto la tasa, a ver si tal vez pueda subirla o eso está ya descartado, esa última opción.
Yo creo que está absolutamente descartado un aumento en la tasa. Ya. Yo creo que la discusión hoy día es en cuánto va a ser la rebaja. Eh, Algunas economistas, ¿verdad?, discutían si iba a ser de 0,75 o de 1%. Yo creo que hoy día la discusión baja un poco y está entre el 0,5 y el 0,75. Yo creo que por ahí va a andar la discusión y por ahí debe ser el efecto. Porque, insisto, si bien es cierto que se van a generar algunas presiones inflacionarias, no va a ser tan importante como para ver nuevamente una explosión, en este caso en la inflación. Por tanto, efectivamente vamos a seguir la tendencia eh, hacia la baja en la inflación anualizada. Por tanto, sí, efectivamente lo que deberíamos seguir observando es que el Banco Central va a relajar un poco su política monetaria. Y ya que tenemos justamente nuestro generador de caracteres de economía mundial, ¿qué sucede? Sobre todo viendo la Fed en Estados Unidos, donde estas diferencias de tasas habían hecho que también el dólar fuese a la subida en nuestro país. ¿Qué decisiones se tomarán allá? También entendiendo que tienen una discusión presupuestaria y ahora además tiene una discusión en cuanto a cómo se va a apoyar a Israel. Ya se ha enviado contingente y eso requiere también dineros que tiene que soltar el gobierno estadounidense. Bueno, hay que poner atención fundamentalmente en cuáles son las percepciones que tiene el mercado. En este caso, el mercado lo que se está observando es que las tasas de interés de los bonos de Estados Unidos han ido a la baja. Por tanto, esto implicaría que las presiones sobre la tasa de interés también debiesen bajar. Es decir, fundamentalmente el mercado lo que está observando es que la Fed no va a endurecer su política monetaria, a lo menos la va a mantener. Inclusive hay algunas voces que están planteando que podría generar una pequeña baja en la próxima reunión. La verdad es que yo creo que va a mantener su tasa política monetaria y al menos no la va a aumentar. Insisto, ¿por qué? Porque se están observando algunos indicadores, ¿verdad?, que podrían estar proyectando un próximo decrecimiento, inclusive alguna recesión. Entonces, a partir de esa información es que la Fed debiese tender a relajar un poco su política monetaria. Vamos a separar la conversación en dos grupos de personas. Las personas primero para abarcar a esa gente que hoy día está llegando con lo justo y tal vez sigue llegando, no puede llegar completamente a fin de mes con lo que necesita. ¿Cómo se podrían ver afectados en los próximos meses con este conflicto y también cómo ha ido la economía para que se vayan preparando en cuanto a organizar tal vez un poco las cuentas, por dónde podría ir la mano? Bueno, desde la perspectiva de las tasas de interés locales, lo que estamos observando es que hay una disminución en las tasas de interés. Por lo tanto, debiésemos observar de aquí hacia final de año y principio del próximo año, primero que todo, tasas de endeudamiento más bajas y segundo, debiésemos observar, y así esperamos, ¿verdad?, que el desempleo no siga aumentando. Por tanto, que aumente la generación de empleo y de esa manera, ¿verdad?, que haya una próxima reactivación de la economía. Ahora, en términos internacionales, lo que vamos a observar es lo que ya hemos sostenido en los últimos 3 años, fundamentalmente un entorno muy inestable, donde efectivamente hoy día tenemos el conflicto en Ucrania con Rusia, que sigue estando, que eso nos ha generado algunos problemas de encarecimiento, fundamentalmente del aceite, ¿verdad?, y del trigo. Y hoy día observamos este otro conflicto que podría generar algunos problemas fundamentalmente con el tipo de cambio. ¿Esto qué es lo que genera? Un aumento en el tipo de cambio y por tanto un aumento en los precios. Pero que, insisto, va a ser mucho más moderado de lo que hemos observado durante el último año y medio. Y el otro grupo del que quería también consultarle acerca de quienes están con un sueldo o tal vez con ingresos que superan lo que puedan gastar durante un mes, que tienen capacidad de ahorro. ¿Por dónde conviene, por ejemplo, tal vez guardar un poco la plata, meterla en depósitos a plazo, entendiendo que también al bajar las tasas, también los rendimientos de estos depósitos a plazo han ido bajando, pero también podrían subir los precios de algo? ¿Cómo se está conveniendo o qué consejo se le podría dar a estas personas? Bueno, sí, efectivamente, las tasas de interés han venido cayendo en los depósitos a plazo. Ahora, no obstante, tenemos que tener claro que seguimos en un proceso inflacionario. Estamos con una inflación de un 5%, cuando en los últimos años estábamos cerca de un 3%. Por tanto, creo que aún sería relevante que las personas se sigan defendiendo en este caso a partir de instrumentos con la unidad de fomento, ¿verdad?, refugiándose en esos instrumentos, y tal como ya hemos conversado respecto ya de inversiones un tanto más complejas, va a depender fundamentalmente de cuáles son los riesgos que esté dispuesto a correr cada persona para desarrollar su inversión. Y también Perfecto. hay que tener claro algo, que todo este clima en la economía internacional genera inestabilidad fundamentalmente en las bolsas de comercio. Eso. Por tanto, si alguien quiere desarrollar alguna inversión en acciones, por ejemplo, estas inversiones van a estar sujetas a una volatilidad importante.
Exactamente, y yo creo que ese es el punto de resaltar justamente que hay una inestabilidad con estos movimientos que están ocurriendo, sobre todo con lo reciente que está sucediendo todo. El economista y director ejecutivo de RPPM Consultores, Rodrigo Palma, siempre es un agrado hablar con usted. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo, que esté muy bien, Que buenas esté muy bien, noches. buenas noches.